Hola, en esta clase vamos a ver la cuerda abierta, vamos a volver a ver algunas cuestiones de la cuerda abierta clásica y después vamos a cuantizar. Lo distintivo de la cuerda abierta con respecto a la cerrada son los extremos. Para tratar de entender el efecto de estos extremos en la cuerda abierta, recordemos un poco, teníamos en la cuerda abierta la coordenada sigma, que toma valores entre 0 y L, donde L es la longitud de la cuerda, y generalmente se toma L igual a pi, es una convención. Y habíamos visto que al tratar de encontrar las ecuaciones de movimiento, quedaban términos de superficie que se podían anular eligiendo condiciones de contorno de Neumann, que tenían esta forma, derivada sigma de x mu por la variación de x mu igual a 0, en los extremos, sigma 0 y L, o de Dirichlet, que significaban que la variación de la coordenada de la cuerda es igual a 0 en sigma igual 0 y L en los extremos. La dinámica de un punto genérico de la cuerda está gobernada por la física local, y esto significa que un punto que está sobre la cuerda no sabe si es parte de la cuerda abierta o de la cuerda cerrada. Entonces, la dinámica general de la teoría está gobernada por la acción de Polyakov, con lo único distintivo son las condiciones de contorno de cuerda abierta que hacen que los extremos de la cuerda sean puntos especiales. En las condiciones de contorno de Neumann no hay condiciones sobre las variaciones de x mu. Eso significa que los extremos se pueden mover libremente. En cambio, en las condiciones de contorno de Dirichlet, la variación de los extremos es igual a 0, y esto significa que los extremos están en una posición constante. Por ejemplo, x mu igual a c sub mu, o sea, la condición de contorno de Dirichlet implica que las coordenadas x mu están en una posición fija del espacio-tiempo c sub mu. Se pueden considerar condiciones de contorno mixtas, o sea, uno puede considerar condiciones de contorno de Dirichlet para algunas coordenadas y Neumann para otras. También se puede considerar que un extremo de la cuerda tiene condición de contorno de Neumann y el otro de Dirichlet. Bueno, se pueden considerar distintas posibilidades. Entonces, bueno, acá vemos un dibujito. Tenemos un hiperplano, que es lo que se llama la de Pebrana. Sobre el plano, las condiciones de contorno de Neumann, las coordenadas Neumann son las que están sobre el plano, y tienen esta forma, derivada sigma de xa, donde a toma valores desde 0 hasta p. Supongamos que hay p dimensiones espaciales que tienen coordenadas de contorno de Neumann. Esto define este hiperplano de p más 1 dimensiones, que es lo que se llama una de Pebrana. Y en las condiciones perpendiculares, las condiciones de contorno de Dirichlet, que son que x, las coordenadas y que toman valores desde p más 1 hasta d menos 1, están fijas en un cierto valor. Las condiciones de contorno de Dirichlet fijan los extremos entonces de la cuerda abierta a una hipersuperficie, que es un plano de p más 1 dimensiones en el espacio-tiempo. Y entonces, cuando uno hace esta elección, el grupo de Lorentz, el SO1,D-1, se rompe a SO1,P sobre la brana y SO D-P-1 en las direcciones de Dirichlet.
Esta hipersuperficie, como dije, se llama una dp brana, donde p es el número de dimensiones espaciales de la brana. Entonces, por ejemplo, tenemos que una D0 brana es una partícula, una D1 brana es una cuerda, una D2 brana una membrana y así siguiendo. La brana está en posiciones específicas, CI, del espacio transversal, y esta superficie hay que pensarla como un objeto nuevo, un objeto que va a tener su propia dinámica, y acá es la primera vez que vemos que la teoría de cuerdas en realidad es una teoría que no solo contiene cuerdas, sino que contiene también branas de mayor dimensionalidad. Si no hay dimensiones con condiciones de contorno de Dirichlet, entonces esto correspondería a una D25 brana, o sea, una brana que llena todo el espacio, y entonces en este caso los extremos de la cuerda son todas condiciones de contorno de Neumann, los extremos están libres y se pueden mover sobre todo el espacio, y se dice que hay una D25 brana que llena todo el espacio. En la dirección temporal, x0, siempre las condiciones de contorno son de Neumann, porque no tendría mucho sentido tener una condición de contorno de Dirichlet en la dirección temporal. O sea, esto significaría que el objeto está localizado en un punto fijo en el tiempo. Esto en realidad es lo que se llama un D-instanton. Ya más adelante vamos a ver que en realidad juega un rol importante en la teoría y generalmente se lo llama una D-1 brana. El D-instanton es un objeto que tiene todas las condiciones de contorno de Dirichlet y se llama una D-1 brana. Vamos a repasar un poquito el tema de esta parametrización. Supongamos que tenemos un espacio de 3 dimensiones. Entonces, como dijimos, para cada extremo, en principio, y para cada dirección espacial, uno puede elegir una condición de contorno de Neumann, que significa que el extremo está libre, o de Dirichlet. Por ejemplo, en este dibujo, en este dibujo acá de la izquierda, las condiciones de contorno de Dirichlet en los extremos están fijos en la dirección X, en X igual a 0 y X igual a A, pero se pueden mover libremente en Y y Z, y esto entonces define una D0 brana. Los extremos están fijos en un punto, están fijos en un punto. O sea, no es que se puede mover libremente, o sea, se puede mover libremente acá en este dibujo de la derecha, perdón. En este caso están fijos a un punto, y en este caso se pueden mover libremente, por ejemplo, en la dirección perpendicular, en el plano IX. En este caso, los extremos se pueden mover libremente en el plano IX y están fijos en Z. Por ejemplo, en este caso supongamos están fijos en Z igual a 0, y esto es lo que define una D2 brana, con los extremos fijos a un plano. Una D2 brana en un espacio de 3 dimensiones, entonces se especifica con una condición sobre la coordenada Z, por ejemplo, en este caso Z igual a 0. Entonces, bueno, repito para dejarlo más claro, los extremos de la cuerda abierta se pueden mover libremente sobre el plano, pero tienen que estar fijos en el plano, están fijos al plano, no pueden salir del plano. La coordenada Z de los extremos se tiene que anular en todo tiempo, y esta es la condición de contorno de Dirichlet para Z. Las coordenadas
y X tienen condiciones de contorno libres. Y como dije, estas debranas son objetos dinámicos, vamos a ver que juegan un rol importante en la teoría, lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a recordar un poquito cómo era la cuestión para fijar la parametrización de la cuerda. Tomemos los extremos de una cuerda, supongamos que tenemos una cuerda que está estirada en la dirección X, que va desde x igual a 0 hasta x igual a a. Supongamos una cuerda abierta estirada en la dirección x y el resto de las coordenadas igual a 0. O sea, tenemos x igual a 0 en un extremo y x igual a en el otro, y el resto de las coordenadas espaciales igual a 0. Entonces ahora queremos usar la libertad de gauge para elegir un gauge. Un gauge que es interesante para discutir algunas propiedades es el que se llama el gauge estático. Entonces vamos a mirar un poquito el gauge estático. Como podemos elegir la parametrización de la cuerda libremente por la invariancia de reparametrizaciones, una elección posible es este gauge estático, en el cual se fijan las líneas tau igual constante. Se fijan estas líneas fijando la coordenada tiempo igual al t, digamos, en algún sistema de Lorentz. Por ejemplo, bueno, supongamos que tenemos, si este es el plano sigma tau, tenemos sigma igual a 0, un extremo, y supongamos sigma igual a L, el otro extremo, y estas son las líneas sigma constante Esto porque es bastante sutil la parametrización, el tema de la parametrización de la cuerda. Entonces, si consideramos un hiperplano t igual a t0, por ejemplo, se considera acá, supongamos que este es t0, este plano intersecta a la hoja de mundo en una curva en el espacio-tiempo, ¿no? O sea, si miramos cómo la aplicación de esta cuerda en el espacio-tiempo, si este es el tiempo y supongamos algunas coordenadas espaciales, x1, x2, supongamos que este es el tiempo t0 y consideremos el hiperplano t0 constante. Vamos a tomar una cuerda
que se mueve en este espacio-tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, este sería, se llama el espacio target, ¿no? El espacio-tiempo, generalmente el espacio target, no sé cómo se traduce. Y entonces tendríamos, por ejemplo, esta acá sería, si esta es vamos a suponer que este sea el punto A de la cuerda y este es el punto B, entonces esta cuerda AB la mapeamos en el espacio target, en esta línea, a T0 constante. O sea, la cuerda en el tiempo T igual a T0 es la intersección de la hoja de mundo con el hiperplano. Acá vamos a... Esto sería las líneas sigma constante y el hiperplano T igual a T0. Entonces la cuerda en el tiempo T igual a T0 es la intersección de la hoja de mundo con el hiperplano, y en el gauge estático la cuerda T igual a T0, en T igual a T0 es la imagen del segmento AB en tau igual a T0. Entonces decimos que la curva es una curva tau constante, que es la curva tau igual a T0. Tau igual a T0, y uno puede extender esta definición a todo tiempo y decir que para todo punto sobre la hoja de mundo, digamos para cualquier punto Q sobre la hoja de mundo, el tau que corresponde a ese punto es igual a t, a la coordenada t, espacio-tiempo de ese punto. Esto es lo que se llama el gauge estático. Porque las líneas tau constante son cuerdas estáticas en el sistema de Lorentz que elegimos. Para una cuerda abierta, entonces, elegimos el borde de la hoja de mundo, un borde en sigma igual a 0 y el otro en sigma igual a L, de modo que, bueno, sigma toma valores en el intervalo 0 y L. Dibujamos acá las curvas de sigma constante, suponiendo que las líneas sigma constantes están variando suavemente, que no se intersectan y que son consistentes con las dos curvas del borde, o sea, la curva que define sigma igual a 0 y sigma igual a L no se pueden cruzar con otras líneas de sigma constante. Entonces, dar las líneas sigma constante es dar una parametrización de sigma explícita. En el caso de cuerda cerrada hay que considerar la periodicidad, o sea, la dirección sigma tiene que ser un círculo, de manera que el espacio de parámetros tau sigma sea un cilindro. O sea, en el caso de la cuerda cerrada hay que considerar la equivalencia de tau sigma con tau sigma más el perímetro de la circunferencia, ¿no? La circunferencia del círculo. Bueno, entonces si uno elige en particular en este gauge x0 la coordenada tiempo en el espacio-tiempo igual a t igual a tau, esto es el gauge estático, entonces en este gauge tenemos que la coordenada x mu de tau sigma en realidad como tau es igual a t, esto será x mu de t sigma, y
x0 de t es t, es lo que definimos t, y las coordenadas espaciales x, y serán función de t y sigma, con y tomando los valores espaciales de 1 a d. Y si, bueno, y también entonces si calculamos la derivada de x mu con respecto a sigma, en este gauge será la derivada de x0 con respecto a sigma, que es 0 porque x0 es t, y tenemos también la derivada de xy con respecto a sigma. Y lo mismo si queremos calcular la derivada de x mu con respecto a tau, como tau es t, la derivada de t con respecto a t es 1, y las derivadas de xy con respecto a t son estas coordenadas. Entonces, esta parametrización, esta es una elección de parametrización. Siempre podemos elegir la parametrización por la invariancia de la teoría frente a reparametrizaciones. Y esta es una parametrización conveniente porque permite separar las componentes espaciales de las temporales de manera bastante clara. Entonces, en este gauge vamos a elegir, o vamos a volver a mirar entonces ahora esta cuerda que está estirada en la dirección, digamos, x1, llamemos a esta x1, y coordenada 0 en el resto de las coordenadas. Entonces, para esta cuerda tenemos que x0 es igual a tau y es igual a t, y x1 de t y sigma es una función de sigma, y el resto de las coordenadas x2, x2, x3 y así siguiendo, igual a 0. Esta f de sigma es una función que toma valores cuando sigma es igual a 0, f de sigma es igual a 0, y cuando sigma es L, f de sigma es A. Entonces, a ver, vamos a subir un poquito. Sigamos. O sea, esta función f de sigma no tiene, vamos a dibujarla. En función de sigma tiene que ser una función estrictamente creciente y continua, o sea, toma valores en el intervalo entre 0 y L, y f de L es igual a A. Tiene que ser creciente para asegurar que todo punto sobre la cuerda corresponde a una única coordenada sigma. Entonces, bueno, acá tenemos que x punto mu es, ya habíamos visto acá, en estas coordenadas, toma valores 1 y 0 en la parte espacial, y x' mu, derivada de x0 respecto de sigma es igual a 0, derivada de x1 respecto de sigma es f', y el resto de las coordenadas son constantes. Entonces tenemos que x punto cuadrado es igual a menos 1, x' cuadrado
es igual a f' cuadrado y x punto por x' es igual a 0. Entonces, en este gauge podemos evaluar, por ejemplo, es útil evaluar la acción de Nambu-Goto, que la acción de Nambu-Goto sabemos que es el área que barre la hoja de mundo, y habíamos visto que tiene esta expresión menos la tensión entre el tau inicial y el tau final de diferencial tau, la integral entre 0 y L de diferencial sigma por la raíz cuadrada de x punto por x' menos x punto cuadrado, esto al cuadrado, perdón, x punto por x' al cuadrado menos x punto cuadrado por x' cuadrado. Esta era la acción de Nambu-Goto, que en este gauge toma la forma menos t por la integral entre ti y tf, porque fijamos el gauge tau igual a t, diferencial t, y acá esta raíz cuadrada queda simplemente f' de sigma, ¿no? O sea, si uno evalúa con estos valores que fijamos, esto es f' de sigma, podemos hacer la integral en sigma y esto da f de L menos f de 0 evaluado en los extremos. Esta función f evaluada en los extremos, y esta diferencia es simplemente a, o sea que esto es igual a la integral entre ti y tf diferencial t de menos t por a. Usando que f de L es igual a A y f de 0 es igual a 0. Entonces, bueno, si recordamos que la acción es la integral del lagrangiano en el tiempo, cuando la energía cinética es igual a 0, esto es una cuerda estática, entonces la energía cinética es igual a 0 y el lagrangiano es menos el potencial, ¿no? O sea, lagrangiano es la energía, pero si la energía cinética es igual a 0, el lagrangiano es la energía potencial. Y como entonces la acción para una cuerda estática tiene que tener la forma integral entre ti y tf diferencial t de menos b. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, resulta que el potencial es igual a la tensión por la longitud de la cuerda. Entonces, si la tensión de una cuerda estática es T, independientemente de su longitud, entonces T por A es la cantidad de energía necesaria para crear una cuerda de longitud A. Si uno empieza con una cuerda que es infinitesimal y la empieza a estirar, a medida que va haciendo trabajo va entregando energía a la cuerda y entonces se crea una energía en reposo o una masa en reposo. La masa en reposo por unidad de longitud es entonces la energía potencial sobre la longitud de la cuerda, y esto es la tensión. O sea, la masa aparece porque la cuerda tiene una tensión, y esto entonces confirma que T, este parámetro T que habíamos puesto en la acción de Nambu-Goto, es la tensión. También confirma que el signo menos es el signo adecuado, si no la energía potencial de la cuerda sería negativa. Y ahora una pregunta que podemos hacernos es cómo definir una velocidad de la cuerda. Una posible definición de velocidad, vamos a
Entonces, ¿cómo uno definiría la velocidad de la cuerda? Una posible definición sería tomar la derivada de las coordenadas espaciales con respecto al tiempo. Esto parece ser una buena definición de velocidad, pero el problema es que este objeto depende de sigma y la dirección de este objeto es la dirección de las líneas de sigma constante. Y como sigma se puede elegir arbitrariamente, si uno mantiene sigma constante, al tomar la derivada, esto es algo que no tiene mucho significado físico. Por eso es bastante sutil el tema de la parametrización, porque la cuerda es un objeto que no tiene subestructura. Si uno considera una cuerda, si uno quiere comparar una cuerda en dos tiempos cercanos, dos tiempos vecinos, entonces no se puede decir que un punto de la cuerda se movió de un lugar a otro. Si uno quiere hablar de puntos sobre la cuerda, se necesita una parametrización de sigma particular, pero como la invariancia de reparametrizaciones dice que esta parametrización no es única, es arbitraria, entonces esto, digamos, de alguna manera lo que está diciendo es que el movimiento horizontal de la cuerda no es significativo, o sea, no es significativo hablar de un punto, del movimiento de un punto de la cuerda. Los extremos son un caso distinto porque los extremos son puntos y entonces uno sí puede hablar, son puntos específicos y uno puede hablar de la velocidad de un punto. Sin embargo, bueno, hay una velocidad invariante que se puede definir sobre la cuerda, que es una velocidad transversal. Si uno considera el movimiento de la cuerda en el espacio y se imagina que cada punto de la cuerda se mueve transversalmente a la cuerda, por ejemplo, uno puede tomar una cuerda a un tiempo fijo y considerar un punto P cualquiera sobre la cuerda. Tomemos un punto P sobre la cuerda a un tiempo dado y, por ejemplo, dibujemos el hiperplano perpendicular a la cuerda que pasa por P. Entonces, en un instante posterior, la cuerda se movió, pero todavía va a estar intersectando a este plano, ahora en otro punto, digamos, en un punto P'. Entonces, la velocidad transversal es lo que uno obtendría si supone que el punto P se movió al punto P', y para esto uno no necesita definir una parametrización particular. Esta es una definición de velocidad que es independiente de la parametrización. Bueno, ya sabemos que, digamos, cuando hablamos de cuerdas que evolucionan, uno puede pensar en dos tipos de superficies. Una es la hoja de mundo, que es la superficie en el espacio-tiempo que representa la historia de la cuerda a medida que evoluciona en el tiempo. Y la otra es una superficie en el espacio. O sea, uno puede construir una superficie espacial juntando las cuerdas que se observan en todo tiempo. O sea, es una superficie que se generaría si la cuerda dejara una especie de estela cuando se mueve. Supongamos que la velocidad transversal, vamos a definir una velocidad transversal en cualquier punto de la cuerda, supongamos que es un vector ortogonal a la cuerda y tangente a esta superficie espacial que queda como si fuera la estela de una lancha que se está moviendo en el agua. Podemos definir una velocidad tangencial como una velocidad ortogonal a la superficie espacial de la cuerda como tangente a la superficie espacial. Esta sería, digamos, queremos una noción de velocidad que sea invariante de la reparametrización de la cuerda
y entonces esta podría ser una velocidad que entre naturalmente en la evaluación de la acción de la cuerda. Si queremos definir esta velocidad, entonces podemos introducir un vector unitario tangente a la cuerda. Vamos a introducir un parámetro S, que es un poco más físico que sigma. Sigma es arbitrario y supongamos que S de sigma es la longitud de la cuerda. Por ejemplo, S de 0 es igual a 0 y S de L es igual a la longitud de la cuerda. O sea, en este caso sería A, ¿no? En el caso que estábamos considerando de la cuerda estática. Entonces, como diferencial S de S es la longitud del vector infinitesimal, diferencial xy, en el espacio-tiempo, o sea, diferencial S es un intervalo infinitesimal que aplicado en espacio-tiempo es el diferencial xy. Entonces, bueno, podemos decir que diferencial S, no, diferencial S es el módulo de diferencial xy, o sea, xy en realidad es el vector, ¿no? Es de todas las coordenadas espaciales. Vamos a ponerlo así, de x a de sigma por diferencial sigma. Entonces, ahora podemos considerar la derivada de x con respecto a s y, por ejemplo, construirnos este objeto, el cuadrado de la derivada de x con respecto a s, que será la derivada de x con respecto a sigma por la derivada de x con respecto a sigma por derivada de sigma con respecto a s al cuadrado. Y esto lo podemos reescribir como módulo derivada del vector x con respecto a sigma por de sigma a de s al cuadrado, y usando que de sigma a de s es de sigma a de x, esto es igual a 1. Entonces, de x a de sigma se toma a un tiempo fijo, y vamos a hacer un dibujito para tratar de aclarar esto. De x a de sigma cae a lo largo de una línea de tiempo constante, o sea, supongamos que esta es la línea sigma, una siguiente sería sigma más de sigma, acá esta línea, digamos que sería en el tiempo t, y supongamos que está en el tiempo t más de t. Entonces definimos de la línea esta de x a ds, de x a ds será este objeto, de x a ds
es tangente a la cuerda, o sea, dx, vimos que dx a ds es igual a dx a d sigma por d sigma a ds, y entonces dx a ds es tangente a la cuerda. Como, bueno, es un vector unitario, o sea, como tiene longitud unidad, es un vector unitario tangente a la cuerda. Entonces, uno define esta velocidad tangencial, el vector velocidad tangencial, se define como la componente de la velocidad en la dirección perpendicular a la cuerda. O sea, uno acá tiene el vector de x a ds, puede tomar también un vector tangente a la superficie t constante, de x a dt, y el vector velocidad tangencial es la derivada de x con respecto a t menos la derivada de x con respecto a t, producto escalar la derivada de x con respecto a s. O sea, acá tenemos un ángulo recto, entonces si restamos este vector a la proyección de este de acá, el bt por dx a ds, que es un vector unitario, y esto nos da entonces una definición de velocidad transversal en la dirección perpendicular a la cuerda. Entonces, bueno, quedó un poco raro el dibujo. Esto lo pueden leer, está bastante claro en el libro de Suivag. Es interesante la discusión porque el tema de la parametrización de la cuerda es algo bastante sutil, y lo interesante de esto es que si uno ahora calcula la acción de Nambu-Goto, tiene esta forma, la puede escribir en función de esta velocidad transversal, integral de t, integral entre 0 y L de sigma por ds a d sigma por la raíz cuadrada de 1 menos bt al cuadrado. Con ds a d sigma es dx a d sigma, ¿no? Esto que habíamos visto acá. Entonces ahora, con esta definición de velocidad transversal, podemos analizar el movimiento de los extremos de la cuerda. Supongamos que los extremos de la cuerda se pueden mover libremente en todas las direcciones, o sea que todas las coordenadas tienen condiciones de contorno de Neumann. Esto significa que hay una D25 brana, o bueno, supongamos que la dimensión es 26, hay una D25 brana que llena todo el espacio. Entonces, en este caso, de sigma de x mu es igual a 0 en los extremos, para todas las coordenadas, y entonces lo que se puede ver es que los extremos de la cuerda se mueven perpendicularmente a la cuerda a la velocidad de la luz. Acá estamos tomando c igual a 1,
Lo que nos dice esta expresión es que, no sé qué pasó acá, es que en el interior de la cuerda vimos que la noción de velocidad es ambigua, porque también es ambigua la definición de un punto, de una estructura específica de la cuerda, pero en los extremos, en cambio, está bien definida, no hay una ambigüedad para definir la velocidad de puntos, y entonces que los extremos se muevan perpendicularmente a la cuerda significa que la velocidad de un extremo es ortogonal a la tangente a la cuerda en el extremo, y lo que se puede ver acá es que la velocidad de los extremos de la cuerda es la velocidad de la luz. Bueno, vamos a hacer un descanso ahora y luego vamos a empezar a cuantizar entonces la cuerda abierta.